Primera de Corintios capítulo 15 verso 12 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué más dice? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido o es vana. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Dice, hermosa la palabra del Señor. Entonces, resultaríamos ¿qué? Testigos falsos de Dios por haber testificado de que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor, y que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos y nosotros buscamos en la ciencia no cree en la resurrección de los muertos. Porque para la ciencia, las células o todo lo que conforma nuestro cuerpo se desintegra, desaparece. Entonces no puede haber para la ciencia resurrección de muertos. Y es ahí donde aparecen las corrientes doctrinales o las personas que niegan la resurrección del Señor Jesús. Para muchas personas Jesús murió, mas no resucitó. Para los brujos, por ejemplo, para los santeros, Jesús murió, pero no dicen que resucitó, porque ellos creen que Satanás venció a Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso no pueden afirmar la resurrección de Jesús, porque si afirmaran o confiesan que Jesús resucitó, entonces tendrían que aceptar que Satanás está derrotado. Entonces, pero de alguna manera las personas que no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que es la palabra de Dios, o algunas que tienen el conocimiento de la palabra de Dios pero que creen más en la ciencia que en la palabra de Dios, niegan la resurrección del Señor Jesús, porque para la ciencia esto es imposible. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender algo este día acerca de la resurrección. Y yo quiero que vayamos leyendo una vez más el pasaje que hemos leído, pero lo vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo en cada punto que debemos de ver este día, para que nuestra vida en Cristo Jesús sea edificada y nuestra fe sea firme en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que yo quiero que veamos es lo que dice la palabra del Señor en el verso 12. Pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué encierra el mensaje del Evangelio? La muerte y la resurrección de Jesús y el perdón de pecados
por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Eso es la predicación del evangelio. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Es decir, ese pensamiento, esa idea de que no hay resurrección de los muertos, no es algo nuevo, es algo desde la antigüedad. De hecho, había una línea entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Entonces, hasta el día de hoy está esa corriente, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando Jesús habla de que iba a resucitar, para ellos eso era una blasfemia muy grande, porque no podían creer que algo que estuviera muerto resucitara. Sin embargo, Jesús les dio la muestra de que puede resucitar el hombre. ¿De qué manera? Resucitando a Lázaro después que su cuerpo había sido descompuesto ya. Ahí es donde el Señor Jesús hace un milagro para evidenciar o para mostrar de que sí hay resurrección de muertos por la mano y el poder de Dios. Y todos los que vivimos un día resucitaremos para vida eterna o para condenación eterna. Esa es la verdad. Dele gloria a Dios. Ahora bien, quiero que vayamos viendo esto. ¿Qué es lo que primero que apela el apóstol Pablo? Es a la predicación del evangelio, porque la predicación, el sentido de la predicación del evangelio radica en la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, entonces la predicación no tendría sentido, no tendría ninguna esperanza. Porque la esperanza del evangelio es la resurrección de Jesús. ¿Sí me entiende? La esperanza de nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús es la resurrección de Jesús. Entonces, nosotros si creemos que Jesús resucitó, sigamos predicando el evangelio de Cristo Jesús. Vayamos al verso 13. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Parece que el apóstol Pablo ahí como que va y da una respuesta o como una puerta a pensar, ¿verdad? Pero no, el apóstol Pablo tiene la certeza, la seguridad de que aquel a quien él presentaba había resucitado. Pero tiene que confrontar a los que pensaban que no había resurrección y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, sí hay resurrección de muertos. Y la resurrección no es algo que solamente se habla de Cristo, no, hermanos. La resurrección se habla ya en Daniel, en el capítulo 12. Allí es donde dice que en el último tiempo unos resucitarán para vida y otros para condenación perpetua. Entonces los muertos resucitan, porque el hombre no fue criado para desaparecer, el hombre fue criado para vivir eternamente. El alma del hombre es un alma viviente, no es un alma que se va a descomponer o se va a destruir, no. ¿Por qué? Porque Dios la crió un alma viviente. Lo que desaparece, lo que se descompone es este cuerpo físico. Pero cuando morimos no termina la vida ahí como algunos piensan, no, señor. Ahí terminó la vida temporal en la tierra y apenas empieza la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. Entonces quiero que veamos qué dice la palabra. Sin resurrección, entonces Jesús estaría muerto, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Si realmente no hay resurrección de muertos, entonces Cristo estaría muerto. Esa es la realidad. Vayamos al verso 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Apenas le acabo de decir, ¿verdad? Que el sentido de la predicación, ¿qué es? Lo que le da sentido a la predicación, ¿qué es? La resurrección.
No perdamos de vista, hermanos amados, sin resurrección, ¿de qué sirve la predicación? De nada. Pues todo está tirado a la muerte, no sirve de nada. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener bien definido en nuestro corazón que somos salvos y que nuestra fe tiene sentido por la resurrección de Jesús. Por eso los brujos niegan la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que reconocer que Jesús es el Señor de Satanás. Y aunque no lo reconozcan ellos, nosotros lo sabemos y lo decimos, que Jesús es el Señor aún del mismo Satanás. Por eso, hermanos amados, tenemos que entender lo que es la resurrección de Jesús. Entendemos la muerte muy bien, ¿verdad? Entendemos que Jesús murió y derramó su sangre y parece que ahí nos quedamos, pero le ponemos poco énfasis al conocimiento de la resurrección. Cuando el verdadero sentido del evangelio, vuelvo a repetir, es la resurrección de Jesús. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, Pedro y Juan serían los más mentirosos del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que empezaron. Pedro empezó a predicar a Cristo que resucitado. De hecho, el primer mensaje de Pedro se basa en la resurrección. A esta piedra, a esto que ustedes los edificadores desecharon, ¿qué dice? Dios lo ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo con poder al tercer día. Bendito el nombre del Señor. Ese es el mensaje, ese es el sentido del mensaje. Y ese fue el primer mensaje de Pedro. ¿Basado en qué? En la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 1, 22 y 23 vamos a leer. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Veamos el contraste. ¿Qué buscaban los judíos? Señales. ¿Qué buscaban los griegos? Cuando habla de griegos habla de los gentiles. ¿Qué? Sabiduría. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente ahora en este tiempo? Sabiduría, adquirir sabiduría. Eso es lo que más anda buscando la gente. Adquirir sabiduría. Pero vayamos al verso 23 que dice: pero nosotros predicamos ¿a quién? Aquí viene el mensaje del predicador. ¿Qué dice? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice? Para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero. Hasta el día de hoy, hablar de Cristo crucificado, que el sacrificio de Jesús limpia los pecados, para los judíos es cuestión de tropezadero. Es decir, no lo aceptan, niegan, rechazan rotundamente esto. ¿Por qué? Porque para ellos ¿qué es tropezadero? Para los judíos la predicación del evangelio. Pero ¿qué dice la continuación de la palabra? Para los gentiles ¿qué? Locura. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es para los gentiles? Locura. ¿Qué dicen los que no conocen a Dios y nos ven a nosotros alabando a Dios o predicamos a Cristo? Que estamos locos. ¿Pero por qué dice que estamos locos? Porque hablamos de un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Y porque creemos que así como Él resucitó, nosotros que creemos en Él, si morimos, un día resucitaremos para tener vida. Dele gloria a Dios. Y ellos dicen que estamos locos. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Para nosotros, ¿qué es? Verso 24. Qué hermoso, ¿verdad? Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Cristo, poder de Dios. ¿Y qué? Sabiduría de Dios. Bendito el nombre del Señor. Para los que hemos sido llamados, ahora entendamos. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para nosotros ¿qué es? Poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué?
Poder de Dios, bendito el nombre del Señor. Poder para salvación, primeramente a los judíos y después a los griegos. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Para nosotros Jesús es poder de Dios. Con poder resucitó de entre los muertos, y eso nos da la esperanza de vida eterna. Eso es la resurrección. Amén. Pero nosotros tenemos que ir entendiendo, hermanos amados, que la resurrección de Jesús es real. Y vamos a entender hoy que sin resurrección, si no creemos en la resurrección, tenemos un grave problema. El no creer en la resurrección es un tremendo problema para el ser humano. No digamos para el que busca a Cristo Jesús. Amén. Regresemos allá donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Primero de Corintios capítulo 15, ¿qué verso? 14, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Cristo sí resucitó, ¿verdad? Entonces sin Cristo, si Jesús no resucitó, la fe nuestra sería en vano, inútil. Eso quiere decir vano, inútil. ¿Qué más? Avanzamos al verso 15, ¿qué dice? Oiga, ¿qué más está diciendo Pablo? Ya vimos dos cosas, ¿verdad? El evangelio no tendría razón de predicarse si Jesús no resucitó. Segundo, si Jesús no resucitó, nuestra fe sería vana, inútil. Pero Jesús, dice Pablo, resucitó. Amén. ¿Qué dice el verso 15? Entonces resultamos testigos falsos de Dios por haber testificado de que Dios ¿qué? Resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad, ¿qué dice? Los muertos no resucitan. Está confrontando esa corriente, ese grupo de personas que niega la resurrección. Y los está confrontando de esta manera que estamos leyendo aquí. Pero aquí vemos hombres y mujeres que creemos firmemente que Jesús resucitó, ¿verdad? Y está diciendo Pablo, si los muertos no resucitan, entonces nosotros seríamos falsos testigos. ¿Por qué tiene el carácter Pablo de decir eso? A ver, alguien que me diga, ¿por qué cree? Porque él sabía perfectamente que Jesús había resucitado. Y una mentira no se puede sostener por siglos. ¿Se me entiende? ¿Quién fue el primero que empezó a hablar de la resurrección de Cristo? No, Pedro. Pero los primeros que empezaron a pregonar que Jesús había resucitado antes de Pedro fueron otras personas. ¿Quiénes fueron? Las mujeres, exactamente. Ellas son las primeras testigos. No puedo decir testigas, ¿verdad? No es correcto. Las primeras testigos. Eso es lo correcto. De que Jesús resucitó, porque fueron a ver la tumba. ¿Quién fue? María, ¿qué? Magdalena. Fue y se encontró un ángel ahí y le dijo: ¿por qué andas buscando al que vive entre los muertos? No está aquí. Ve y dile a los discípulos que Él ha resucitado. Los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron unas mujeres. ¿Y cómo se dieron cuenta? El ángel les informó. Entonces, los cristianos nacidos de nuevo tenemos que estar seguros que nuestro Salvador no solamente derramó su sangre, sino que al tercer día resucitó para garantizarnos a nosotros la resurrección de entre los muertos y la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Dele gloria al Rey. Mahoma no resucitó. Buda no ha resucitado. Esta es la diferencia de todos.
los dioses de esta tierra, que el único que tuvo el poder y la capacidad de morir, porque él dijo: nadie me quita la vida, sino que así como yo mismo la pongo, y así como la pongo, así mismo ¿qué? La vuelvo a tomar. Eso solamente lo hizo Jesús. Él puso su vida en la cruz del Calvario, murió ahí, dijo: consumado es. La deuda está pagada, el precio del pecado está pagado. Y murió, entregó su espíritu. Y lo vino José de Arimatea y lo pidió, y se lo entregaron y lo metió en su sepulcro. Y ahí, cuando estaba en su sepulcro, los soldados o la guardia romana vino y puso una piedra en la entrada de la sepultura, como de 2 toneladas de peso aproximadamente, y con sellos para que nadie la pudiese abrir. Pero cuando los soldados les atacó el sueño, se fueron a dormir, cabecearon, hubo un terremoto y los sellos se rompieron y la piedra se movió por el poder de nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Y aunque la ciencia no lo pueda comprobar, nosotros tenemos evidencias por su poder que Jesús resucitó. Pero el día que llegó Jesús, esto que estás viendo aquí dejó de ser lo que era y pasó a ser lo que ahora, por su gracia, el Señor ha ido construyendo por su poder y su palabra. Amén. Porque todos nosotros no éramos lo que somos ahora. El Señor ha ido formando de nosotros un vaso nuevo para la gloria de su nombre. Nos ha dolido a veces en luchas y pruebas, pero el Señor va logrando su propósito, porque para eso murió y resucitó al tercer día. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque nosotros no nos presentamos a nosotros mismos, ¿verdad? Un verdadero predicador del evangelio sabe a quién presenta: a Jesús. Y si usted y yo somos testigos de la resurrección de Cristo, ¿a quién debemos de presentar usted y yo? ¿A nosotros? No, a Cristo. Así está escrito y así fue necesario, dijo el Señor a través de es decir, el Señor a sus discípulos: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bendito el nombre del Señor, comenzando desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros hoy dándole la gloria a Dios por su resurrección llevada a cabo. Porque primeramente ¿qué dice? Aquí ya viene él presentando lo que presenta. ¿Y qué presenta? Dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo ¿qué? Recibí. ¿Qué más? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué? Conforme a las Escrituras. Verso que sigue. Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día. Está poniendo la evidencia, es decir, está de alguna manera confirmando, sosteniendo lo que predica y lo que enseña a la iglesia acerca de la resurrección de Jesús. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque él dice: y que fue sepultado. Cristo sí murió en la cruz, fue sepultado, pero ¿qué más? Al tercer día ¿qué? Resucitó. La evidencia, la seguridad, la certeza de un creyente, de un predicador que cree en el objetivo y el principal propósito de la predicación del evangelio, que es el perdón de pecados a los seres humanos por medio de la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios si es para Él. Si entendemos esa parte, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. La ciencia no puede. ¿Por qué no puede dar valor a la resurrección? Porque para ellos esto solo es cuestión de fe.
Y no hay cómo comprobarlo científicamente. Sin embargo, también la misma ciencia, los arqueólogos pueden confirmar que la única tumba vacía que existe es ahí donde sepultaron a Jesús. Y que el sudario que por ahí dicen que anda de aquí para allá, eso sí, históricamente lo pueden decir, que también tiene la figura del cuerpo. Es decir, ahí está la marca del cuerpo de Cristo. Pero no pueden confirmar. ¿Por qué? Porque para ellos los muertos no resucitan. Más para nosotros Jesús resucitó. Y si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Y si hay resurrección de muertos, un día los seres humanos resucitarán. Verso que sigue, el 5, ¿qué dice? Y que se apareció a Cefas y después ¿a quién? A los 12. ¿Cuántos años vivió Juan, el último de los apóstoles, después de Cristo? Se cree que murió por el año 100. ¿Usted cree que si eso hubiese sido mentira, Juan no se hubiese cansado de decir que Jesús resucitó? No, pero él fue testigo evidente, ¿cómo se dice? Ocular de la resurrección de Cristo. Y por eso los perseguían. Estaba en peligro su vida, pero les ofrecieron dinero para que dejaran de predicar a Cristo y tampoco lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no podían negar lo que habían visto y oído. Bendito el nombre del Señor. Eso dicen. Eso dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, eso les enseñamos. ¿Y qué vieron? Que Jesús murió, pero también vieron que al tercer día resucitó. Gloria al Rey. ¿Cuántos testigos de Cristo vemos aquí? ¿Cuántos testigos de Cristo vemos aquí? Entonces seríamos falsos testigos de Dios. Pero no, somos testigos genuinos, porque la resurrección de Jesús es verdad. Gloria a Dios. Yo por eso siempre digo, lo que dice el pastor Misael de él, créanlo la mitad, pero lo que dice la palabra de Dios, eso créanlo todo. ¿Qué dice aquí? Hechos 2:24. El cual Dios levantó suelto, ¿qué? Los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que ¿qué? Fuese retenido por ella. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién venció? ¿A quién no pudo retener la muerte? ¿A quién no pudo retener la tumba? A Jesús. Por eso dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Es decir, la muerte no tuvo ningún poder sobre la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor de la misma muerte. Amén. Entonces por eso dice, por cuanto era imposible que fuese retenido, por ella eres imposible que la muerte pudiera retener a Jesús, que la tumba pudiera retener a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el ayer, Él es el hoy y será mañana, el alfa y la omega. Bendito el nombre del Señor, principio y fin, el dador de la vida. Ese es Jesús. Por eso el creer en Jesús, hermanos, no es cualquier cosa, es un privilegio muy grande que Dios nos haya llamado para estar en Cristo Jesús. Aquí está el pastor Enoch, que lleva más años predicando que yo, y yo creo que él cree firmemente que su Salvador resucitó. Si no, yo creo que ya se hubiera ido a vender jitomates y a lo mejor me invita para que hagamos negocio juntos, ¿verdad? Pero como creemos que Jesús resucitó, predicamos que Jesús vuelve pronto también.
Amén. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Una vez más, ¿qué dice? El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por quién? Por ella. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, ¿qué dice? Dando fe a todos con haberle levantado, ¿de quién? De entre los muertos. ¿A quién levantó Dios entre los muertos? A Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Y quién va a juzgar con justicia al mundo? Pues Jesús. Y si Jesús no resucitó, ¿cómo va a juzgar al mundo si está muerto? Un muerto no puede juzgar. Entonces tenemos la evidencia que Él va a juzgar al mundo, porque Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Es hermoso, ¿verdad? Saber que nuestro Señor Jesús es el juez del mundo. Será el juez, ahorita todavía no. Hoy todavía es Señor y Salvador de nosotros por su gracia y su misericordia. Pero va a llegar el día que se va a sentar como juez a juzgar todo lo creado a la raza humana sobre la tierra que no creyó en Él. Y entonces, mis amados hermanos, ya no será Salvador. Ahora es Salvador, en aquel día será juez. Hoy su sangre preciosa derramada en la cruz todavía cubre y lava los pecados de los que se arrepienten y le confiesan como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy todavía el Señor está haciendo eso, porque no quiere que los hombres perezcan, sino que todos seamos salvos. Ese es el deseo de Dios. El anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Y por eso tenemos que orar nosotros para que el Señor siga salvando a más pecadores. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando a Jesús. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Jesús el pecador encuentra el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque solamente Jesús tiene el poder y la autoridad, por cuanto Él es el que venció a la muerte y pagó el precio del pecado del hombre, muriendo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino dándonos la victoria con su resurrección. Y por eso sabemos que Él está vivo. Dele gloria a Dios. Entonces creemos que Jesús está vivo, ¿verdad? ¿Por qué está vivo? Porque los muertos resucitan y Él es el primero de la resurrección de los muertos, para ser primicia, es decir, de los hijos de Dios. Él es el primero, la primicia. Que el primer hijo de Dios resucitado es Cristo Jesús. Amén. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 verso 10. Vea lo que pasa, lo maravilloso de esto. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. La predicación no tendría sentido. Y seríamos testigos falsos. Pero como Cristo resucitó, está vivo. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué más dice aquí? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados por Dios, ¿por medio de quién? De la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, ¿qué dice? Seremos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la vida del Señor Jesús. Amén. Y si estuviera muerto, pues no nos puede salvar. Pero como está vivo, por eso nosotros somos salvos. Por su resurrección. Bendito el nombre del Señor. Cuando pongan en tela de juicio tu salvación, tú tienes que saber que tú tienes vida eterna con Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. Y cuando tú le recibiste y confesaste tus pecados te fueron perdonados y quedaste adoptado como hijo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Si entendemos, hermanos, es saber que somos hijos de Dios porque Cristo vive.
A veces me dicen, Cristo vive, y yo les contesto, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Esa es una respuesta que yo doy a veces cuando me dicen, Cristo vive. Yo digo, gloria a Dios, y porque Él vive, nosotros también vivimos. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad que llevo en mi corazón. Porque Cristo vive, yo también vivo. Usted también vive porque Cristo vive, su Señor y su Salvador. No está muerto, está vivo. Amén. Si no, ¿por qué cree que es diferente usted ahora? A ver, hermanos, ¿alguna vez fue que le hicieran limpias? En el tiempo pasado. Ahora no, ¿verdad? Algunos dicen sí, algunos dicen no. A otros les da pena, no quieren decir, ¿verdad? ¿Y cambiaron? No, ¿verdad? La que cambió fue la cartera, que el dinerito se quedó allá. Eso sí, ¿verdad? No cambió, por más que le hicieron limpia, no cambió. Ah, pero el día que creyó en Cristo Jesús, ¿cambió o no cambió? Dígame usted, ¿cambió o no cambió? Porque yo puedo testificar que yo sí cambié. Algo pasó en mí y ya no fui igual. Mis hijos lo testifican. Mis hermanos lo testifican. Gente que me conoce lo testifica. ¿Por qué? Porque algo sucedió. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder que cambia, poder que transforma, poder que da vida a los que están muertos. Bendito el nombre del Señor, porque estuvimos muertos, mas hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Y si usted no le ha entregado la vida a Cristo, usted está muerto, pero hoy tiene la oportunidad de adquirir la vida de Dios en Cristo Jesús, recibiéndole como Señor y Salvador y arrepintiéndose de sus pecados. Dele gloria al Rey. Eso es lo que tenemos ahora en Cristo. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Gloria al Rey. Pablo testifica que Jesús resucitó y nos reconcilió también, ¿verdad? Dice, reconciliados seremos, salvos por su vida. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte y su sangre derramada en la cruz. Y por medio de la resurrección de Cristo nos da vida. Qué hermoso, ¿por qué? Porque nuestra fe está puesta en Él. Él es nuestra esperanza de gloria. Hoy tenemos luchas, hoy tenemos pruebas, hoy tenemos necesidades, pero tenemos una esperanza que un día el Señor levantará a su iglesia, ¿verdad? Y si está muerto no regresa, pero yo le estoy esperando porque sé que Él resucitó. Porque no solamente lo dice Pablo, sino dice, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12. Y más de alguno pudo decir, eso es mentira. Sin embargo, los que quedaron después de Judas, todos sostuvieron junto con Pablo que Jesús resucitó. Dele gloria a Dios. Vayamos. Mateo capítulo 28, verso 5 y verso 6. Hoy estamos como una enseñanza aquí. Necesitamos entender la resurrección de Jesús para que nos gocemos, hermanos. ¿Quién se goza teniendo un muerto ahí en su casa? Nadie, ¿verdad? Todos estamos tristes ahí, aunque estamos en Cristo, pero nos agarra la tristeza. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando sabemos que tenemos a un vivo ahí sentado a la mesa, ¿cómo estamos? Estamos contentos, ¿verdad? Felices. Entonces, ¿cómo debemos de estar los cristianos? Contentos, felices. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? Pues ahí, pastor, en luchas y pruebas. ¿Cómo está? La respuesta tendría que ser con luchas y pruebas, pero en victoria, hermano, porque nuestro Redentor vive. Dele gloria a Dios si lo cree. Amén.
Mateo 28:5, ¿qué dice? Lo que le cité hace un rato. Mire lo que dice. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Eso me gusta. No temáis. No fue a Pedro ni a Juan primero, fue a las mujeres. Y les dice: no temáis vosotras. Pero estas no eran cualquier mujer, hermanos. Estas no eran de, a lo mejor antes andaban allá haciendo de las suyas, pero ahora cuando conocieron a Jesús, ¿en qué estaban? Esperando el cumplimiento de la promesa ¿de quién? De Jesús. A ver, ¿qué esperan las mujeres de esta congregación? Las agarré aquí un poquito desaprevenidas, ¿verdad? Con sueño. ¿Qué esperan las mujeres de esta congregación? ¿A qué venimos a este lugar? ¿Adorar a quién? A Jesús. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué viene a adorarle? Porque para usted está vivo o está muerto. Está vivo. Y por eso venimos a adorarle. Bendito su nombre para siempre. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué más? Verso que sigue, el 6. No está aquí, les dice. ¿Dónde lo buscaban? En la tumba. ¿Por qué? Porque ellas vieron que ahí lo metieron. Ellas fueron testigos de que pusieron la piedra ahí y fueron a ver si se había cumplido, porque Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Amén. ¿Y cuántas saben de las mujeres que están aquí que Jesús viene pronto? Aunque su marido no se convierta, Jesús viene pronto. Amén o no amén. Trato de despertarlas para que ya dejen de ver novelas, hombre. Miren lo que dice aquí: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. La evidencia, ¿verdad? Visible. ¿Y qué hicieron? Salieron corriendo. Si usted sigue leyendo, se fueron a decirle a los discípulos. Hermoso, ¿verdad? Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Gloria al Rey. 24, 11 y 12. Mire lo que pasó aquí. Mas a ellos les parecían locura, ¿qué? Las palabras de ellas, y no, ¿qué? No les creían. Veamos los discípulos, los dos encargados de predicar el evangelio, que no creían las palabras de las mujeres. ¿Y qué les estaban diciendo las mujeres? Que Jesús había resucitado. Y los discípulos no creían, como algunos de nosotros que estamos dentro de una iglesia no creemos que Jesús resucitó. Por eso buscamos a Jesús, que nos dé una casa, que nos dé un carro, que nos amplíe el negocio y que nos sane, nada más, porque no creemos en la resurrección. Pero cuando creemos en la resurrección, sabemos que esas son añadiduras que Jesús o Dios va a ir ajustando a nuestra vida, porque Jesús es todo para nosotros y en Él tenemos esperanza de vida eterna. Amén. ¿Qué dice? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Verso 12. Pero levantándose Pedro corrió ¿a dónde? Ahora vemos a Pedro actuando, ¿verdad? A ver, no creo que Jesús haya resucitado, pero por las dudas voy corriendo. Pedro, si tantas veces te lo dijo el Señor, recibiste la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y ahora no crees, Pedro. Porque a veces creemos una cosa, pero otra dejamos de creerla cuando estamos en la lucha y la prueba, ¿verdad? Ahí es el punto. Pedro recibió la revelación. Dijo el Señor: ¿y vosotros quién dice que soy? No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Caminó un ratito en el agua y después estaba hundiendo también. Pero cuando le anunciaron las mujeres que Jesús ya no estaba en la tumba, que ya no estaba muerto, estaba vivo, estaba dudando y salió corriendo para ver, y se encontró, ¿qué encontró? Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora sí creyó al ver los lienzos ahí que estaban acomodaditos, ¿verdad? Dice, ahora sí creo que mi Jesús nuestro Señor resucitó, no está muerto, está vivo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey si cree que está vivo. ¿Cree usted que Jesús está vivo? Mire, Pedro, eso me asombra de Pedro. Pero era como todos nosotros, que de repente estamos pero bien inspirados, ¿verdad? Y todo lo creemos a Dios y no hay quien nos venza por la fe. Pero llega un momento cuando es confrontada nuestra fe y ahí ya no sabemos qué hacer. ¿No le ha pasado a usted? Que en el momento que su fe es confrontada para ver si es genuina, ahí como que se tambalea un poquito, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que nuestra fe está basada y es genuina por Cristo que está vivo, entonces nosotros sabemos vivir en medio de la turbulencia más pesada, porque sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está azotando nuestra barca. Amén. Bendito el nombre del Señor. Oh, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Entonces al principio Pedro no creía en la resurrección, creyó en su muerte, pero que resucitó, dudó. Pero cuando llegó el mensaje y fue corriendo a verificar, se dio cuenta que lo que decían las mujeres que era verdad. Primero eran locas, ¿verdad? Estas tan locas aquí que vienen a decir, pero vamos a ver qué pasó. Sale corriendo y se encuentra con la evidencia de que Jesús estaba vivo. Amén. Amén. Tenemos evidencias que Jesús está vivo. Gloria a Dios. Vayamos avanzando. Regresemos a donde empezamos, al verso 17. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Les dije que íbamos a ir viendo esto así para que lo entendamos. Verso 17, ¿qué dice? Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice otra vez? Vuestra fe es vana. ¿Y aún qué? Wow. O sea, la persona que cree en Jesús pero no cree en su muerte y resurrección, ¿qué pasa? Sus pecados no le son perdonados. O sea, para que los pecados de los seres humanos sean perdonados, necesita creer que Jesús murió y resucitó. Ahora me entiende por qué no solamente hay que decir reciba a Jesús. Pero vino el G12 y nos enseñó que solo teníamos que decirle a la gente que confesara a Jesús nada más. Usted reciba a Jesús y usted ya es salvo. No, hermanos. El hombre y la mujer que le va a entregar su vida a Jesús tiene que estar seguro que cree en su corazón que Jesús murió y resucitó al tercer día y que por eso es Señor y Salvador de nuestros pecados. No se puede de otra manera. Por eso la palabra del Señor dice: con el corazón se cree, pero ¿qué? Con la boca se confiesa. Veamos qué tremendo está esto. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, si usted puede congregarse en una iglesia, pero si no cree en la resurrección de Jesús, sus pecados no le han sido perdonados. ¿Por qué? Porque por la fe que Cristo resucitó es la garantía del perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora entiende por qué Satanás es astuto y busca
desvirtuar la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque eso le beneficia a él y pone al hombre en condición de condenación. Pero cuando el hombre cree y la mujer cree que Jesús murió y resucitó, y lo hace su Señor porque cree que Él es el único que puede librarle de sus pecados y darle vida eterna, entonces sucede el milagro de la vida eterna en su vida, y entonces pasa a ser hijo de Dios y heredero del reino de Dios. Efesios capítulo 2 verso 4. Mire lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso que sigue, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo ¿qué? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, para Dios, cuando usted y yo creímos en Cristo Jesús, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó. ¿Y a dónde nos colocó Dios? En lugares celestiales. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. O sea, veamos los beneficios y el problema de no creer en la resurrección de Jesús. El no creer en la resurrección de Jesús nos hace seguir en pecado. Y tener fe en Jesús sin creer en su resurrección no sirve de nada. Pero si creemos que Jesús resucitó, entonces nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y qué más? Hemos recibido la resurrección de entre los muertos, y ya nos han colocado en lugares celestiales. Bendito su nombre para siempre. Ese es el beneficio de creer, la bendición de creer en la resurrección de Jesús. Por eso nosotros necesitamos permanecer firmes, confesando que Jesús murió, pero también resucitó. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso, ¿verdad? Mis amados hermanos, entonces necesitamos comprender que Jesús mismo proclamó el ser la resurrección. Termino aquí. Juan capítulo 11 verso 25. Vea lo maravilloso que las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. ¿Y qué más? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor. Porque ¿quién es la resurrección? Es Cristo Jesús. Por eso la muerte no lo podía detener, porque Él es la resurrección de los muertos. Él es el que da vida aún a los muertos, y por eso la muerte no y la tumba no lo podían retener. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección de los muertos. Bendito su nombre para siempre. Y los que estamos en Cristo resucitaremos para vida eterna. Amén. Por eso le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Creemos que Él resucitó, ¿verdad? Creemos que Él resucitó, ¿verdad? Entonces Él es nuestra resurrección, y como Él resucitó, Él es nuestra vida. Bendito su nombre para siempre. Verso 26. Dice: y todo aquel que ve y cree en mí, ¿qué dice? No morirá. ¿Por qué? Porque Jesús no murió eternamente. Él vive por los siglos de los siglos. Murió para ser el cordero y hacer la expiación por nuestros pecados. Hecha la expiación, se levantó de entre los muertos y no muere jamás, porque Él es nuestro Salvador y nuestra vida. Dele gloria al Rey. ¿Se da cuenta, hermano amado? Tenemos que tener cuidado,
No solamente tenemos que pensar en que venimos a adorar a Jesús porque murió, no, porque resucitó, le alabamos y le servimos. Y por eso nos esforzamos y nos madrugamos los domingos por estar en su casa, porque venimos a adorar al que vive. Venimos a rendirle alabanza al que vive. ¿Amén o no amén? Por eso nos esforzamos. Estamos cansados quizás por el trabajo de la semana, pero sabemos que venimos a adorar al que vive y al que nos dio vida en su resurrección. Dale gloria al Rey. Precioso es Dios. Rápidamente, 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué más? Presentes. ¿En dónde? Presentes al Señor. Viene el día que estaremos con Jesús. Bendito su nombre para siempre. Y le veremos cara a cara. Seremos conocidos como nos conoció el Señor. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque Él resucitó, y por cuanto resucitó está vivo, y los que creemos en Él tenemos vida y podemos morir físicamente, pero seguimos teniendo vida con Cristo Jesús. Y cuando Él levante a la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Dele gloria al Rey, porque Él resucitó, Él está vivo y regresa por los suyos. Dele gloria al Rey.